Bienvenidos al vídeo 16 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre el rango. Estamos todavía en el tema 1, por lo tanto en estadística unidimensional. Vamos a ver por qué tenemos que recurrir a medidas o parámetros de dispersión como lo es el rango. Recordad que está el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica estándar, aparte del coeficiente de variación. Todas estas son medidas de dispersión, pero vamos a empezar hoy por el rango. Y vamos a ver por qué las necesitamos estas medidas. Imaginemos que en una escuela hay dos clases. La clase A, que tiene 4 alumnos, y estos alumnos, por ejemplo, de matemáticas, por decir algo, cada uno saca una nota en el examen, ¿no? Vamos a poner cada alumno en el punto, en la posición de la nota que le corresponde. El primer alumno saca un 5, el segundo saca un 5, el tercero saca un 5 y el cuarto saca un 5. Por lo tanto, si calculamos para esta clase cuál es la moda de las notas, da 5, la mediana de las notas también da 5, la moda es la más frecuente, hay 4 alumnos en el 5, la mediana es la que está en medio, por lo tanto también es un 5, y la X barra, si la calculásemos, también es 5. Por lo tanto, tenemos estos 3 parámetros para la clase A. Yo tengo ahora una clase B, en la que también hay 4 alumnos, pero en este caso vamos a poner los alumnos también en su posición, en la posición que les corresponde por nota, pero en este caso hay un alumno que ha sacado un 0, hay un alumno que ha sacado un 5, otro alumno que ha sacado un 5 y un alumno que ha sacado un 10. Si ahora nosotros intentamos calcular la moda, la mediana y la media para esta clase B, obtendremos que la moda vuelve a ser 5, puesto que es la de mayor frecuencia y 2 personas, 2 alumnos en esa nota. La mediana es 5 porque es lo que está en medio y la X barra vuelve a dar 5 también. Por lo tanto, fijaos que estas dos clases, a pesar de ser muy diferentes, los parámetros de centralización no las distinguen. Dan lo mismo para ambas clases y sin embargo, pues como profesor, la clase A es una clase muy cómoda porque todo el mundo tiene el mismo nivel, se explica a un único nivel y todo el mundo va siguiendo, y en cambio la clase B es un auténtico problema porque si explicas para el que ha sacado un 0, los del 5 y los del 10 se aburren, y si explicas para los del 10, los del 5 y los del 0, pues quizás no llegan bien a entender lo que se explica. Y si explicas para los del 5, pues medio se aburre el del 0 y medio se aburre el del 10. O sea que es una clase heterogénea y complicada. Vamos a ver cómo pueden resolver un poco esto los parámetros de dispersión. Empezamos por el rango, que es lo que tocaremos en este vídeo. El rango es la distancia que hay entre los valores de X más extremos, es decir, el más alto y el más bajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues restando. La fórmula es esta. Rango es igual a la X máxima menos la X mínima. Habrá que buscar, por lo tanto, si pues las tenemos ordenadas, será la mínima será la primera X y la máxima será la última, si los tenemos desagregados. Luego iremos hablando de datos agregados y de datos agrupados en intervalos. Bien, retomemos el ejemplo de la clase. Teníamos la clase A con su moda 5, mediana 5, media 5 y todos los alumnos con un 5. Y aquí, si calculamos el rango tal y como he definido la fórmula en esta línea de aquí, aquí, tenemos que el rango, el valor máximo de la X es 5, porque todos los alumnos han sacado 5, el valor mínimo también es un 5, y me sale un rango de 0. Cuando sale un rango de 0, eso quiere decir que todas las X son iguales, que es el caso, todos los alumnos han sacado un 5. Vamos a ver qué ocurre con la clase B. En la clase B, recordemos que este era el panorama, moda 5, mediana 5, media 5 y los alumnos distribuidos así. Vamos a ver cuál sería el rango. El rango sería valor máximo de X. El valor máximo de X en este caso es 10. Aquí lo tenemos. Y el valor mínimo de X en este caso es 0. Aquí lo tenemos. 10 menos 0, 10. El rango en este caso, fijaos que es el más amplio posible, puesto que las notas van de 0 a 10. Es decir, que en esta clase hay mucha heterogeneidad. Es decir, si a las medidas de centralización les añadimos el rango, tenemos una pista más de cómo están
organizados los datos, si están muy distantes o si están muy juntos. Fijaos que en el caso de rango 0, en este primer caso de aquí, todos los alumnos tenían la misma nota. Las notas estaban muy cerca, tanto que eran iguales, de hecho. Y en cambio aquí, donde el rango es el máximo 10, hay alumnos que están en niveles absolutamente diferentes, lo más diferentes posibles. Vamos a ver cómo se trabaja con el rango cuando tenemos datos agregados. Cuando los datos son agregados, tenemos la suerte de que las X suelen estar ordenadas, y cuando agregamos los datos ordenamos. Para ello vamos a coger el ejemplo 33, el del vídeo anterior, en el que había una cena de Navidad de empresa con 4 menús de precios diferentes. Entonces aquí tenemos la tabla. En esta tabla de aquí tenemos el número de comensales por cada precio. 5 personas han comido el menú de 22, 20 personas han tomado el menú de 26, 16 el de 28 y 9 el de 33. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcularemos el rango? Pues fijaos, las X están en esta columna de aquí. Por lo tanto, habrá que ver cuál es la X máxima y cuál es la mínima. La máxima es la última y la mínima es esta de aquí. Bueno, no he dicho que nos piden el rango, por eso es el 33 con una variación, que hemos cambiado la pregunta. Y ahora nos piden cuál es el rango. Bien, pues sabiendo que el valor máximo de X es 33 y que el valor mínimo de X es 22, simplemente hay que hacer la resta 33 menos 22 y esto da 11. Este es el rango. Bien, para el caso en que tengamos datos agrupados en intervalos, pues hay que hacer una cosa un poco diferente, y es que recordad que en los intervalos hay varias X. ¿Qué X tomamos para ver cuál es la mínima y la máxima? Tomamos la marca. Vamos a ver, una vez tomemos la marca, veremos que se procede como hemos hecho ahora con los datos agregados. Vamos a coger el ejemplo 34, también del vídeo anterior, era aquel de la superficie de las provincias de España. Entonces, veamos ahora, hemos cambiado un poco el problema porque cambiamos la pregunta. La pregunta ahora es ¿cuál es el rango de superficies? Es decir, vamos a ver qué dispersión hay entre la superficie de las diferentes provincias en kilómetros cuadrados. Bien, lo primero que habrá que hacer es, hemos dicho que tenemos que tomar la marca como valores de X, por lo tanto, añadiremos la columna de la marca y veremos que la X mínima es esta de aquí, y la X, 2500, y la X máxima es esta de aquí, 22.500. Por lo tanto, el rango será 22.500, que es la X máxima, menos 2.500, que es la X mínima. Esto dará 20.000 kilómetros cuadrados. Este es el rango de superficies de las provincias españolas. Bien, antes de acabar, quería comentar un par de cosas sobre el rango. Primero, las unidades del rango son las mismas que las de la variable X, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de las provincias, la X será en kilómetros cuadrados, pues el rango será en kilómetros cuadrados. Y la segunda cosa que quería comentar es que el rango, aunque nos da una primera información sobre la distancia entre los diferentes valores de X, tomando el más bajo y el más alto y viendo la diferencia entre ellos, hay un problema un poco que digamos nos complica este uso del rango. Veamos un caso. Imaginemos, volvemos a la cena de Navidad, he cambiado un poco los datos, pero ahora hay 665 personas. Y el menú hay uno de 22, de 26, de 28 y otro de 50. 150 personas han tomado el menú de 22, 200 el de 26, 315 el de 28 y no hay ninguna persona que haya tomado el de 50. Por lo tanto, fijaos que esto lo podría tachar. Esta fila no hace falta ni ponerla. Yo lo he puesto aquí porque luego nos aparecerá en el otro ejemplo que voy a poner. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el rango? Pues mirad, la X máxima es 28, la X mínima es 22, por lo tanto, 28 menos 22, 6. Como estamos hablando de precios de menú, son 6 euros. El menú más caro y el menú más barato están distanciados en 6 euros. Sin embargo, en
en esta misma cena, imaginemos otro departamento, otra oficina de esta empresa, también van a comer otro día y resulta, van 666 personas y hay uno, solo uno, esta persona de aquí, que dice: yo me voy a aprovechar de la situación y voy a tomarme el menú de 50. Claro, fijaos cuál es el rango ahora. La X máxima ahora es 50. Antes no lo era porque no había nadie, pero ahora sí. Y el menor, la X mínima, sigue siendo 22. Por lo tanto, el rango será 50 menos 22, 28. Entonces, la sensación que da en el rango de 28, como nosotros cuando calculamos el rango no sabemos que solo hay una persona que ha tomado un menú de 50, nos puede parecer que hay muchas personas que han tomado menú de 50 y que por lo tanto el gasto de los empleados no está alrededor del 22, 26, 28, sino podemos pensar que hay muchos de 50, unos cuantos de 28, unos cuantos de 26 y también muchos de 22. O sea, nos podemos imaginar cualquier cosa, pero solo uno nos ha distorsionado pasar de un rango de 6 a 28. En este caso se dice que el rango es muy sensible a datos anómalos, a esos datos que uno solo distorsiona todo. Este único empleado que ha tomado el menú de 50 nos distorsiona y nos hace pasar de un rango de 6 a un rango de 28. O sea, estamos diciendo que una persona de 666 nos distorsiona el rango. Por lo tanto, este rango queda muy afectado por elementos raros, aunque sean pocos. Y esta es la idea de decir que el rango es muy sensible a los datos anómalos. Bien, eso nos obligará a buscar otros parámetros de dispersión, otras medidas de dispersión, que es lo que haremos en los próximos vídeos. Bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción, como siempre, os voy a dejar los enunciados de los problemas que os propongo, así como ejercicios de teoría, todo ello relacionado con el tema del rango. También, como siempre, os dejo mi correo electrónico para que podáis contactar conmigo, hacerme sugerencias, opinar, pedir información, resolver dudas, etc. Bien, nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será el número 17 y en el que trataremos de la desviación media. Saludos.